Bueno, nos encontramos de nuevo con ustedes aquí en la ocasión de San Juan Diego Robbins. Eh, por otras circunstancias, ya saben, me quedé aquí. Bien, vamos a continuar con el tema que habíamos visto la vez pasada, que es sobre el sacramento del matrimonio desde el derecho canónico. Soy el padre Javier Castrejón, tengo una especialidad en derecho canónico y con gusto estoy compartiendo estos cursos para que ustedes conozcan un poquito más las leyes que nuestra iglesia tiene. Es la única iglesia católica, es la única iglesia en el mundo que tiene una constitución de leyes, una ley, ¿sí? Y bueno, le llamamos Código de Derecho Canónico. Y entonces estamos viendo este curso de Derecho Sacramental. Vamos a ver la segunda parte del derecho del sacramento del matrimonio en el derecho canónico. Va a ser varias partes porque este sacramento es un poquito largo, extenso, para trabajarlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Para tener presente lo que es lo que dice el Código de Derecho Canónico en cuanto al matrimonio, estábamos viendo ya los cánones y se los voy leyendo para que lo tengamos presente. Estábamos viendo en la atención pastoral que debe preceder al matrimonio. ¿Sí? Esto lo estábamos viendo, lo que tiene que hacer el sacerdote, el párroco, antes de que se haga la celebración del matrimonio. Así que ya les decía a ustedes lo que le corresponde, la preparación, en cuanto a la preparación de la pareja como tal, también en la cuestión de los documentos, en la documentación, en la cuestión de la liturgia, y también que se vaya buscando la manera de ir defendiendo, ir acrecentando, ir formando lo que es el matrimonio en sí. Ya casados, irlos fomentando a que sigan casados. Bien, entonces el canon 1064 dice: corresponde al ordinario lugar cuidar que se organice debidamente esa asistencia, oyendo también, si parece conveniente, a hombres y mujeres de experiencia y competencia aprobadas. Es ahí donde el párroco busca matrimonios que tengan experiencia ya varios años juntos de vida matrimonial, donde ellos puedan compartir su experiencia de vida matrimonial a otras nuevas parejas que van a comprometerse, y por eso el sacerdote busca. Pero dice también que debe ser personas, dice, con experiencia y competencia aprobados, es decir, tienen que estar examinados a que saben lo que van a decir, porque no podemos poner a cualquier persona a dar temas de matrimonios. Tenemos que tener gente preparada para que ellos den temas, ¿sí? No es nada más, tú eres una pareja, vente, da los temas y ya. Tenemos que comprobar de que saben dar temas para los matrimonios. El canon 1065 dice: los católicos aún no confirmados deben recibir el sacramento de la confirmación antes de ser admitidos al matrimonio, si ello es posible sin dificultad grave. Y para que reciban fructuosamente el sacramento del matrimonio, se recomienda encarecidamente que los contrayentes acudan a los sacramentos de la penitencia y de la Santísima Eucaristía. Así que se ocupan para casarse, se ocupan que estén bautizados, que estén confirmados, que hayan hecho la primera comunión y que antes se confiesen. Fíjense, es lo que se ocupa. No está diciendo que está obligado el sacramento de la penitencia y la Eucaristía, no está obligado, pero es obvio que si están casándose y van a estar dentro de la iglesia, pues tienen que hacer una celebración donde puedan comulgar. Se supone que por eso están casando, para estar en comunión con la iglesia, en comunión con Dios, y por eso recibir la Sagrada Comunión. Así que es sacramentos para casarse por la iglesia necesarios: bautismo y confirmación. Se recomienda encarecidamente que se confiesen, por favor, antes de casarse, y que ya hayan hecho la primera comunión. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es el canon 1065. Y el canon 1066 dice: antes de que se celebre el matrimonio, debe constar que nada se opone a su celebración válida y lícita. Debe constar, por eso se hacen las proclamas o las amonestaciones en diferentes parroquias de diferente manera. No es exactamente un modelo como tenemos que seguirlo. Esto lo hace
cada párroco, cada diócesis, cada conferencia lo hace de manera diferente. Pero sí tiene que darse cuenta la gente de que alguien se va a casar. ¿Quién con quién? ¿Para qué? Pues para ver si alguien se está oponiendo a ese matrimonio, a ver si alguien tiene algo en contra de este matrimonio. El canon 1067 dice: la conferencia episcopal establecerá normas sobre el examen de los contrayentes, así como las proclamas matrimoniales u otros medios oportunos para realizar las investigaciones que deben necesariamente preceder al matrimonio, de manera que diligentemente observadas puede el párroco asistir al matrimonio. Vean, es necesario, ¿sí? Es necesario que se hagan las investigaciones. No es simplemente llenar un requisito, llenar una presentación, llenar el archivo y se acabó. No, es el sacerdote tiene la obligación de preguntar, de investigar quién es quién es esta, se pueden casar, de ahí traen testigos, sí, pero no basta eso. Por eso, todos los sacramentos que se están celebrando se anotan en el libro de bautismos. Pero se pide que cuando se celebre un sacramento a uno ya bautizado, como por ejemplo confirmación, Eucaristía, matrimonio, orden sacerdotal, esos sacramentos se anoten en el libro del bautismos, donde fue originalmente bautizado. ¿Para qué? Pues para saber qué sacramentos tiene. Segundo, ¿qué tal si ya está casado? ¿O que es sacerdote? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener bien, o un diácono, tenemos que saber exactamente qué y quién se está casando, o sea, y qué tiene y quién se está casando. ¿Para qué? Para poder decir que su matrimonio es válido y lícito, es decir, que vale y que cumple con las leyes requeridas por la Iglesia para poder casarse. Porque si no cumple con las leyes que requiere el derecho canónico para poder casarse, su matrimonio no puede ser lícito y ni válido. ¿Sí? Entonces, necesitamos entonces que se determine antes con precisión, o que tenga la preparación previa con bastante tiempo, para que a la mera hora no se todo a la y se va y haya un matrimonio inválido. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa del párroco? La verdad. Porque no puede, el párroco no debe poner a la secretaria o al secretario a hacer las presentaciones matrimoniales. No, es el párroco o el vicario parroquial el que tiene que hablar con la pareja que se va a casar y hacer la investigación. El párroco, es la obligación de él y su vicario parroquial. Cuando la secretaria o el secretario está haciendo esto, están cometiendo un error. ¿Por qué? Porque la gente no se abre a un laico, la gente se abre a un sacerdote, porque saben que los sacerdotes no vamos a decir nada, tenemos que guardar el secreto, ¿sí? Entonces, un párroco o un vicario no puede decirle a un laico: haz la presentación prematrimonial. No, por favor, el párroco o el vicario, porque tienen que hacer esta investigación. Se le hacen preguntas a las personas que se van a casar, claro, pero también externamente tenemos que buscar investigar a estas parejas que se van a casar, ¿sí? Por eso diligentemente dice aquí, dice, de manera que diligentemente observadas puede el párroco asistir al matrimonio. Este es el canon 1067, donde nos pide una investigación clara del quien se va a casar. ¿Por qué esto? Porque muchos mienten de muchas maneras. ¿Qué es la iglesia? Sí, le mienten. ¿Qué es el padre? Sí, le mienten. A Dios nunca le van a mentir, claro está, no pueden mentirle, aunque a nosotros sí. Pero con todas esas investigaciones necesitamos estar bien seguros de que el que se va a casar no está rompiendo ninguna ley, ¿sí? Y que entonces está apto y es capaz, ¿sí? Tiene las cualidades necesarias para poder casarse en el matrimonio, ¿sí? Por la iglesia. El canon 1068 dice: en peligro de muerte, si no se pueden conseguir otras pruebas, basta, a no ser que hay indicios en contra, la declaración de los contrayentes bajo juramento según los casos de que están bautizados y libres de todo impedimento. Esto es en caso de que alguien está muriendo, está enfermo. Por ejemplo, los que están viviendo en unión libre y tienen muchos años sin casarse y que pues están en peligro de muerte, ya él o ella, está en la cama, y tú llaman al padre y dicen: pues no estamos casados, pero pues yo me estoy muriendo y sí me quiero casar, quiero irme bien en paz con Dios. No hay necesidad de tanta investigación. Con que le pregunten, me lo juran ante Dios de que ustedes están, ante la palabra de Dios, de que ustedes no tienen ningún impedimento para casarse por la Iglesia Católica, y si dicen que sí, bueno, pues con eso basta. Y se hace
el matrimonio ahí en la casa se puede hacer. ¿Por qué? Porque la persona está en la cama ya está por morir. Entonces, en ese sentido, bueno, pues se adaptan las circunstancias pastorales, pero solamente en emergencia de muerte, en peligro de muerte. No en otra circunstancia. Peligro de muerte para uno de los dos contrayentes. 1069. Todos los fieles están obligados a manifestar al párroco o al ordinario del lugar antes de la celebración del matrimonio los impedimentos de que tenga noticia. Es decir, todos laicos, todos ustedes, además otros sacerdotes, no sé, que sepan y que tengan conocimiento, si es sacerdote, que no haya sido en confesión, ¿sí? Que lo haya escuchado así nada más. Pero si es un laico, cualquier laico, puede decir, padre, esta persona o este hombre, esta mujer, no se pueden casar. ¿Por qué? Porque está casado ya, porque no tiene los sacramentos, porque es un diácono, porque es un sacerdote, no sé, diferentes obstáculos o impedimentos que vamos a ir viendo a lo largo de las clases, cuáles son estos impedimentos y en los que ustedes pueden participar y decir, no se debe de casar, no deben permitir que se case. Entonces, y todos tienen la obligación de manifestarlo, ¿eh? O sea, no crean que es así como que, pues a mí qué me importa. No. Tienen la obligación de manifestar ante el párroco o ante el vicario parroquial que esas personas o esa pareja tienen problemas para casarse. En el canon 1070 dice, si realiza las investigaciones alguien distinto del párroco a quien corresponde asistir al matrimonio, comunicará cuanto antes su resultado al mismo párroco mediante documento auténtico. ¿Por qué? Porque si el párroco manda a alguien a investigar, no nada más es, investígame a esta pareja, no, es que tiene que comprobar que lo que está diciendo es cierto. Porque también así de chismes no tiene sentido, porque me dijeron, no, te consta, y aquí está la prueba, ¿sí? En derecho, ¿sí? En derecho tienes que probar lo que estás diciendo, no es me dijeron, ¿sí? Lo escuché, me dicen, aquí tengo la prueba, o con esta persona lo podemos comprobar, o aquí está el documento de que ha sido casado ya antes por el civil, o que aquí está el documento de que ha sido casado por la iglesia antes, ¿sí? Así, mediante un documento escrito, o que te conste con testigos cualificados, es decir, testigos que no mientan, que puedan enfrentarse a la persona y decir, sí es cierto lo que estamos diciendo, ¿sí? Para poder impedir el matrimonio. En el canon 1071, dice aquí, dice, excepto en caso de necesidad, nadie debe asistir sin licencia del ordinario lugar. Fíjense, nadie debe asistir sin licencia del ordinario lugar. O sea, es decir, nadie puede casar en nuestro lenguaje, aunque no está bien dicho el lenguaje, porque el lenguaje sería en asistir o en presidir, ¿sí? Porque el casarse, acuérdense que se casa el hombre con la mujer, los casa el consentimiento, lo vimos la vez pasada, no los casa el padre, ¿sí? Entonces excepto en caso de necesidad, nadie debe asistir sin licencia del ordinario del lugar, es decir, sin el permiso del obispo, sin el permiso del párroco, especialmente el párroco. Dice al matrimonio de los vagos. ¿Quiénes son los vagos? Los que no tienen un domicilio fijo en ningún lado. Se la pasan viajando por todos lados, por eso vagos. No tienen un domicilio fijo. Puede ser, por ejemplo, los que andan en los circos y toda la vida se la pasan viviendo en los circos. Ni siquiera tienen una casa, se la pasan en los circos. Entonces, están un tiempo en un lugar, se van después a otro y así. Y ellos se quieren casar porque también son católicos. Entonces, no tienen domicilio, se le llaman vagos. Es un ejemplo. No estoy diciendo que todos los que están en el circo. Estoy diciendo que algunos son así. No tienen casa y viven así dentro de un circo. Es un ejemplo, ¿sí? El matrimonio que no puede ser reconocido o celebrado según la ley civil. Si alguien no se puede casar por el civil, es obvio que no se puede casar por la iglesia católica. Por eso se pide encarecidamente o se recomienda encarecidamente de que la persona que se va a casar por la iglesia ya esté previamente casada por el civil o al menos presente donde él se va a casar con la persona por el civil. Que conste que se puede casar. Es decir, ¿por qué? Porque no se puede casar uno que está casado por el civil con una pareja hasta no comprobar que está divorciado y hasta no comprobar que ha hecho una documentación previa para el matrimonio, ¿sí?
Esto tiene que ser así donde sea. Entonces, el matrimonio por el civil sí puede impedir a que una persona se case con una nueva pareja. ¿Sí? O que tenga un problema para casarse por el civil, ¿verdad? 3. Dice, al matrimonio de quien esté sujeto a obligaciones naturales nacidas de una unión precedente hacia la otra parte o hacia los hijos de esa unión. Es decir, que tenga otra pareja. Así. De quien está sujeto a obligaciones naturales nacidas de una unión precedente. Ya tiene hijos con otra pareja. No se puede casar hasta que no se compruebe que es una persona que está siendo responsable con la manutención y educación de esa prole que ya hizo antes, que ya procreó antes. ¿Sí? Si tiene hijos previos con otra persona y se quiere casar con una pareja, no se puede casar así nada más. Tenemos que comprobar que esta persona está siendo responsable como papá o como mamá de los hijos precedentes de una unión pasada. O incluso, dice, hacia la otra parte, hacia los hijos de esta unión. 4. Al matrimonio de quien notoriamente hubiera abandonado la fe católica. Quien así se ha cambiado de religión y consta porque se la pasa en otra religión, en otro credo, y ya no va a la Iglesia Católica. Si quiere casar por la Iglesia Católica, si nos consta públicamente, tenemos incluso oficialmente que ha renunciado a la fe católica, bueno, pues no se puede casar así nada más. Se tiene que hacer una investigación de tal manera que se tiene que dar un permiso especial para esta persona que se pueda casar con una pareja en la Iglesia Católica. Así. ¿Por qué? Porque ya renunció a la Iglesia Católica. Es decir, no está queriendo nada de la Iglesia Católica. Entonces, ¿para qué se quiere casar por la Iglesia Católica? Por eso debe constar y debe haber una dispensa del obispo para dar permiso de que esta persona se pueda casar. ¿Sí? Dice, el matrimonio de quien esté incurriendo en una censura. De parte de la Iglesia hay a quien les ha prohibido no casarse. ¿Sí? Hay quien les ha prohibido. La Iglesia Católica lo prohíbe. ¿Un juez puede prohibir que alguien se case por la Iglesia Católica? Claro que sí, hasta que no se compruebe que el juez está equivocado. ¿Sí? Puede ser, o que lo que está pidiendo el juez ya ha sido cumplido por esta persona para poder casarse. O que tenga algún problema con la Iglesia, ¿sí? De fe, de doctrina, que no quiera nada con la Iglesia, que ha renunciado a la fe católica. Un ejemplo, los que han cometido herejía, apostasía o cisma. Eso no se pueden casar por la Iglesia Católica porque están en una censura de la Iglesia, es decir, están cesados, es decir, tienen un problema legal con la Iglesia Católica. Y hablamos de problemas legales desde la Iglesia Católica, no poder civil, no poder del Estado, no del fuero civil. Estamos hablando de la Iglesia. Al matrimonio de un menor de edad, si sus padres lo ignoran o se oponen razonablemente. ¿Por qué? Porque hay edades para casarse. Se permite desde el derecho universal, después lo vamos a ver, 14 y 16, 14 para la mujer y 16 para el hombre. Pero la Iglesia dice que se respete la edad presentada o aceptada por las autoridades civiles. Entonces, la Iglesia acepta o se adapta, ¿sí?, a la edad que propone el Estado o el país. Por ejemplo, en este país es 18 y 18, ¿sí? Me parece que en México era 18 y 16, ya no sé si ya lo subieron a 18, no estoy seguro. Por eso no quiero hablar de países para no cometer errores. Pero si en caso de que una menor de edad o un menor de edad se quiera casar, deben tener permiso de los papás. Porque si los papás no dan permiso, no se puede casar. Ese es matrimonio inválido, ¿sí? Lo está pidiendo así, está muy claro ahí, ¿sí? Entonces dice, al matrimonio pro procurador de que trata el canon 1105. Si no consta el procurador que está, es decir, cuando una persona no puede presentarse porque está en el hospital, porque está en la prisión, pero se quiere casar y ya hay una promesa y ya hay una aceptación así, a veces se pone un procurador, después lo vamos a explicar un poquito más, pero se pone una persona en nombre de, que se va a casar a nombre de aquella persona, no a nombre de él, ¿sí? Y ya, es el procurador que le llamamos. Parágrafo 2 del canon 1071. El ordinario del lugar no debe conceder licencia para asistir al matrimonio de quien haya abandonado notoriamente la fe católica, si no es observando con las debidas adaptaciones lo establecido del canon 1125. Entonces, si no consta que esta persona está rezando
o que ha decidido simplemente, si está regresando a la Iglesia Católica, bueno, pues se tiene que hacer los trámites de otra vez de profesión de fe porque quiere ser de nuevo católico. Pero si rechaza la fe católica, entonces tenemos que pedir la licencia para poder casar a este muchacho o esta muchacha que ya no quieren ser católicos. El Canon 1072 dice: procuren los pastores de almas disuadir de la celebración del matrimonio a los jóvenes que aún no han alcanzado la edad en la que según las costumbres de la región se suele contraer. Padre, nos queremos casar, son muchachillos, jóvenes, adolescentes. No, ustedes no, espérense, piénsenlo más. Piénsenlo. No, que sí, ya estamos bien seguros, lo hemos pensado mucho, nos queremos casar, cásenos. No. Como por ejemplo la novela de Romeo y Julieta. No tengo presente la edad de ellos, que el padre los casa en secreto. Que digan, bueno, como pasan las novelas, como pasan las películas, ¿por qué no el padre los casa si los muchachos se quieren casar? No. Si son jóvenes y no tienen la edad necesaria, el párroco tiene la obligación de disuadir, es decir, no te cases ahorita, espérate, hasta que cumple la edad. ¿Sí? Hasta que cumple la edad. ¿Sí? Porque si los casa sin el permiso de los padres, está cometiendo un delito civil primero y un delito dentro de la Iglesia Católica. Entonces, el padre no puede hacer esto. ¿Sí? ¿Lo entienden? Pues por eso el padre tiene que respetar la ley, porque si no se está metiendo en problemas legales, civilmente hablando y también en la iglesia. En el canon, bueno, ahora vamos a ver de los impedimentos dirimentes. Esto habla de lo que impide para que la persona se pueda casar. ¿Sí? Dice: el impedimento dirimente inhabilita a la persona para contraer matrimonio válidamente. Es decir, el impedimento dirimente le quita la habilidad a la persona para contraer matrimonio válidamente. Es decir, no lo hace apto para casarse por la Iglesia Católica. Es decir, no puede contraer matrimonio porque está impedido por algo, ¿sí? Por una ley. Y entonces vamos a ver cuáles son estos impedimentos. Ciertamente, porque no, tampoco podemos dar así nada más, la iglesia te lo impide. Vamos a ver por qué, ¿sí? Es decir, no nada más es el padre no te quiso casar y ya, no, ¿por qué? ¿Por qué? Tenemos que dar una respuesta a los párrocos cuando decimos que no debemos casar o que no podemos casar a una persona. ¿Por qué? Tenemos que explicarles. No nada más es no te puedo casar. No. Tienes que explicar por qué párroco o por qué vicario parroquial. Tienes que hacerlo. ¿Sí? Y ustedes, laicos, tienen el derecho, ¿sí?, de exigir una explicación del por qué no. Y no es que les tienen que dar lado a ustedes, les tienen que comprobar mediante la ley por qué no. ¿Sí? Entonces, ese impedimento inhabilita a la persona, ¿sí? no los puede permitir que se casen. En el 1074 dice: se considera público el impedimento que puede probarse en el fuero externo, en caso contrario es oculto. Entonces hay dos tipos de impedimentos: el oculto y el externo. El externo todo el mundo lo sabe, el oculto nada más él y quizás el confesor o quizás alguien en secreto, el padre que los presentó quizás, ¿sí? Entonces, pero es impedimento, ¿sí? Impedimento es impedimento. Si tiene un impedimento, no se debe casar porque hace el matrimonio inválido. No vale. ¿Sí? Es por eso que tenemos que comprobar de que las investigaciones que se hacen tienen que ser así, bien diligentes, es decir, bien precavidos, bien minuciosos, es decir, bien hechos, para que no hagamos matrimonios inválidos. Entonces, la iglesia tiene que prever de que el matrimonio que se va a realizar va a durar para siempre. No es al y se va. ¿Sí? Dice el canon 1075, parágrafo 1. Compete de modo exclusivo a la autoridad suprema de la iglesia declarar auténticamente cuando el derecho divino prohíbe o dirime el matrimonio. Igualmente, solo la autoridad suprema tiene el derecho a establecer otros impedimentos respecto a los bautizados. ¿Quién hace los impedimentos? La autoridad suprema, en este caso el Papa. El Papa es el autor y es la autoridad del Código de Derecho Canónico. ¿Sí? Así, que ya ahora ya no está Juan Pablo II, que cuando se hizo este Código de Leyes, que ya ha sido reformado un poquito, bueno, ha sido actualizado un poquito, algunos cánones, no todo realmente,
Entonces hablamos aquí de que es la autoridad, no en sí la persona. La autoridad es el Papa, ¿sí? En este caso hoy la autoridad es el Papa Francisco. Él es la autoridad para decir cuáles son los impedimentos para que no se puedan casar y cuáles sí pueden y cuáles se pueden incluso quitar, ¿no? Entonces dice compete de modo exclusivo la autoridad suprema de la Iglesia para decir cuál, sí, por derecho divino, sí, cuando el derecho divino prohíbe o dirime el matrimonio. O incluso puede poner otros. En el canon 1076 dice, queda reprobada cualquier costumbre que introduzca un impedimento nuevo o sea contraria a los impedimentos existentes. Entonces, si no están marcados por el derecho canónico, pero el párroco y el vicario, el obispo, no pueden poner un nuevo impedimento. No lo pueden poner, aunque sea el obispo, no debe, no tiene la autoridad para hacerlo, ni el párroco ni el vicario. Solamente tiene que basarse en lo que dice el Código de Derecho Canónico. Que el obispo es el obispo, sí es el obispo, pero tiene que respetar también la ley, ¿sí? Así que un obispo no puede poner un nuevo impedimento que se lo haya inventado. Si no está escrito en el derecho canónico, no es válido, ¿sí? Por eso entonces es necesario que conozcamos la ley, pues para poder saber e incluso poder defendernos, incluso poder reclamar nuestros derechos. Y ustedes, laicos, tienen que reclamar sus derechos cuando tengan que hacer, ¿sí? Entonces, en el 1077 dice, puede el ordinario del lugar prohibir en su caso particular el matrimonio a sus propios súbditos donde quiera que residan y a todos los que de hecho mueren dentro de su territorio, pero solo temporalmente por causa grave y mientras esta dure. Solo la autoridad suprema de la Iglesia puede añadir a esta prohibición una cláusula dirimente. Es decir, cuando la autoridad, el párroco, el obispo puede decir esto no se pueden casar, sí. El juez del tribunal puede decir no se pueden casar, sí. Pero porque no están cumpliendo unos requisitos que marca el derecho canónico. No crean que de los que se inventaron. No, no, no. Ellos no tienen derecho a inventarse nada. No pueden hacerlo, no tienen derecho. Así que es el obispo, el párroco, el juez, pueden decir este no se puede casar, esta no se puede casar. Por esto. ¿Sí? Porque consta por derecho. ¿Sí? Porque está escrito en el derecho canónico. Por eso. ¿Sí? Y por eso son las investigaciones. Otra vez, ¿qué tenemos que hacer? Defender el matrimonio como sí. No porque me caen bien, no porque son mis amigos, les voy a aceptar que se casen como sea. Alá y se va. No, tenemos que esperar que ese matrimonio perdure, ¿sí? Que dure. En el canon 1078 dice, exceptuados aquellos impedimentos cuya dispensa se reserva la sede apostólica, el ordinario del lugar puede dispensar de todos los impedimentos de derecho eclesiástico a sus propios súbditos, cualquiera que sea el lugar en el que residen, y a todos los que de hecho moran en su territorio, exceptuados aquellos impedimentos cuya dispensa se reserva la sede apostólica. Es decir, el obispo del lugar, el obispo de la diócesis, puede dispensar los impedimentos que sean dispensables. ¿Lo entendiste? ¿Cuáles son? Los vamos a ver poco a poco. No te puedo decir aquí todo de sopetón, así, todo. No, lo vamos a ver poco a poco, pero el obispo sí puede decir cuáles dispensa, pero esos impedimentos dispensables es porque el derecho lo está permitiendo. Si no lo permite el derecho, aunque sea el obispo, no lo puede dispensar. Así es. Y dice la autoridad de la Santa Sede puede incluso pues poner otra, ¿sí? Entonces, dice, los impedimentos cuya dispensa se reserva a la sede apostólica son, ¿cuáles son los que se reservan a la sede apostólica? Estos impedimentos no los dispensa el obispo, ni el párroco, ni el vicario parroquial, ni cualquier padrecito dentro de la parroquia o dentro de una diócesis. Se van directamente hasta el Vaticano a pedir la dispensa. ¿Cuáles son? El impedimento que proviene de haber recibido las sagradas órdenes o del voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso de derecho pontificio. Es decir, aquel que se ordenó sacerdote, presbítero, ¿sí? O obispo, incluso, tiene que pedir una dispensa ante la sede apostólica, ante el Vaticano, ante el Papa, para que se pueda casar por la Iglesia Católica.
Entonces, ¿un sacerdote pues, se puede casar por la Iglesia Católica? Sí, pero antes tiene que pedir la dispensa. La dispensa ante el Papa de todas las cargas que trae, lo que conlleva ser sacerdote, ¿sí? Y del celibato. O también un religioso que haya hecho votos perpetuos, porque ha hecho votos temporales. Los votos temporales terminan con el tiempo en el que haya marcado de tal año a tal año voy a ser casto, o de tal año a tal año voy a ser obediente, ¿sí? O pobre. Pero terminando esa fecha, pues ya, no tiene obligación. Pero cuando es un voto perpetuo, es cuando hace un voto ante Dios y es para siempre, porque, por eso perpetuo. Entonces, si es un voto perpetuo, ¿sí? Público perpetuo, entonces dice, tiene que pedirle permiso al Papa, al Vaticano, a la sede apostólica, para que, claro, que eso debe ser derecho pontificio. ¿Para qué? Para que se le dispense y se pueda casar por la Iglesia Católica. Entonces, ¿una religiosa se puede casar por la Iglesia Católica? Si tiene votos perpetuos públicos, la respuesta es, si pide dispensa, sí. Si no la pide, no se puede casar. Y el obispo, que sea amiga del obispo, o que el presbítero es amigo del obispo, señor obispo, hágame el paro, ayúdeme, écheme la mano, cáseme así. No, hasta que no conste por la sede apostólica de que se le ha dispensado de los votos públicos perpetuos de castidad o de las sagradas órdenes. ¿Sí? Tiene que constar públicamente en un decreto. ¿Qué otro más? El impedimento del crimen que trata en el 1090, es decir, cuando haya matado al esposo o a la esposa para casarse con ellos. ¿Sí? Lo que llamamos el conyugicidio, que se matan a sí mismos, ¿no? O sea, que matan a la pareja para casarse con alguien más. O que el esposo mató a su esposa y él se quiere casar con una mujer nueva. O que la esposa haya matado a la esposa, o sea, la futura esposa haya matado a la esposa del esposo para poder casarse con el esposo. Eso está prohibido, eso no, es un crimen y eso le toca al Vaticano, al Papa, dar permiso o dispensar eso que haya cometido el crimen. ¿Sí? Que yo espero que antes primero pasen por la cárcel de la prisión ante las autoridades civiles. ¿Verdad? 3. Nunca se concede dispensa del impedimento de consanguinidad en línea recta o en segundo grado de línea colateral. Nunca se concede dispensa, y estamos hablando al Vaticano y al obispo y al párroco y al vicario parroquial. No se le concede dispensa a los que se van a casar si es papá, hijo, mamá, papá, hija, mamá, hijo. No, no se puede. Madrastra, hijastro, tampoco. Padrastro, hijastra, tampoco. Tampoco. ¿Sí? Papá adoptivo, hija adoptiva, tampoco. Mamá adoptiva, hijo adoptivo, tampoco. No. ¿Sí? Porque hablamos no estamos hablando aquí de la consanguinidad, pero ya me estoy adelantando, me estoy adelantando a lo que voy a decir. Pero si hablamos de sangre, ¿por qué no? Pues porque es papá y porque es mamá. Así de sencillo. ¿Sí? Es decir, tienen la misma sangre, no se puede. Y en segundo grado de línea colateral estamos hablando de ni entre hermanos, sí, tampoco se pueden casar porque es es papá, hermano, hijo, hija, uno, dos, no se pueden casar. Entonces, ni en línea recta, ni en segundo grado de línea colateral estamos hablando de un primo hermano, una prima hermana. No se puede conceder. Se pide que no, por favor. Aunque hablamos de hermanos, no. Y de papás, hijos, tampoco. Eso no se concede dispensa. ¿Sí? Primos, hermanos, se recomienda que no. Después lo vamos a ir viendo. Dice, en peligro de muerte, Canon 1079, en peligro de muerte, el ordinario del lugar puede dispensar a sus propios súbditos, cualquiera que sea el lugar donde residen, y a todos los que de hecho mueran en su territorio, tanto de la forma que debe observarse en la celebración del matrimonio como de todos y cada uno de los impedimentos de derecho eclesiástico, ya sean públicos ya ocultos, excepto el impedimento surgido del orden sagrado del presbiterado. Impedimentos
En peligro de muerte, que se pueden dispensar. ¿Por qué? Pues está en peligro de muerte. Dice, excepto el del matrimonio surgido del orden sagrado del presbiterado. Es decir, a un padre no se le puede dispensar. Así es. ¿Sí? Un padre que es un sacerdote, un presbítero, que se haya casado con alguien y que esté arrepentido, en peligro de muerte, dice, ¿se puede dispensar? No. ¿Sí? De tal forma que dice, ya sean públicas, excepto el impedimento surgido. Todo lo demás impedimentos se pueden dispensar por la causa de muerte, excepto el del surgido del orden del sagrado orden del presbiterado. Ese no. Parágrafo 2. Dice, en las mismas circunstancias de las que trata el parágrafo 1, pero solo para los casos en que ni siquiera sea posible acudir al ordinario lugar, tiene la misma facultad de dispensar el párroco, el ministro sagrado debidamente delegado y el sacerdote o diácono que asisten al matrimonio, que trata en el 1116, parágrafo 3. Dice, que trata en el canon, 1116. Entonces, las mismas circunstancias, pero, o sea, pues está en peligro de muerte y no hay posibilidad de ir con el obispo porque ya está muriéndose. Dice, entonces, bueno, pues lo va a poder perdonar el párroco, el ministro sagrado o el diácono, en caso de que no puedan pasar ante el obispo porque por la distancia, por el tiempo, está muriéndose, entonces no alcanza a ir y venir, ¿sí? Aunque hoy con la telefonía que hay, pues es bastante bueno, ¿verdad? Al menos una telefonazo al obispo para, en caso de que el párroco no sepa, que le explique el obispo que también el obispo ciertamente debe conocer el derecho canónico, obvio, ¿verdad? Porque si es obispo y no conoce el derecho canónico, imagínense. Entonces tiene que conocerlo. Parágrafo 3. El peligro de muerte, el confesor goza la potestad de dispensar en el fuero interno de los impedimentos ocultos, tanto en la confesión sacramental como fuera de ella. Es decir, el confesor, el padre que está confesando, el presbítero que está confesando, o el obispo que está confesando, puede dispensar, otra vez, en peligro de muerte, hablamos de peligro de muerte. En peligro de muerte lo importante es que se salve el alma, ¿sí? Hay aquí el problema del sacerdote que ha sido casado y no ha pedido dispensa, no ha pedido perdón. Ese es el problema para él, ¿sí? Porque bien que lo pudo hacer con tiempo. Por eso, mejor aquel que decida salirse del presbiterado, salirse del sacerdocio, con tiempo inmediatamente haga la dispensa y pídala, punto, para que esté libre, ¿verdad? Y se pueda casar. Entonces, el peligro de muerte, el confesor puede perdonar o dispensar de todo, ¿sí? En el 4, en el caso del que trata el parágrafo 2, se considera que no es posible acudir al ordinario lugar si solo puede hacerse por telégrafo o teléfono. Entonces, dice el caso del parágrafo 2, donde hablamos de que la distancia, se considera que no es posible acudir al ordinario si solo puede hacerse por telégrafo o teléfono. Entonces, es una opción de lo que estamos hablando. Entonces, en el canon 1080, y estamos hablando de los impedimentos que se pueden dispensar o no se pueden dispensar, y en qué momento se pueden dispensar. Ya hablamos de los de muerte, los que están en peligro de muerte, bueno, ahí entendemos que están en peligro de muerte y bueno, hay que tratar de salvar el alma, hay que tratar de salvar a esa persona. Canon 1080. Siempre que el impedimento se descubra cuando ya está todo preparado para las nupcias y el matrimonio no pueda retrasarse sin peligro de daño grave hasta que se obtenga la dispensa de la autoridad competente, gozan de la potestad de dispensar de todos los impedimentos, exceptuados el que enumera el parágrafo canon 1078, parágrafo 2, ¿sí? Que es el de las órdenes y del votos públicos perpetuos de castidad y del crimen, de decir, matar a uno de los dos para poder casarme con, ¿sí? Entonces, dice, esos no se pueden dispensar, pero todos los demás se pueden dispensar porque ya está todo preparado y porque quizás no se dieron cuenta de esta dispensa, de este problema y bueno, pues están allí apurados a tratar de solucionar este problema. Es por eso que hablamos de que debe haber una preparación, debe haber realmente una seriedad en la preparación del matrimonio antes de prever, para que no sea toda la carrera.
Entonces, pero en caso pues de que ya esté todo hecho, de que ya esté todo preparado, todo programado, y pues tiene alguna dispensa para que el matrimonio no sea inválido, bueno, dice el párroco dice, tiene la potestad para poder dispensar, ¿sí? En este caso, pues, el párroco ahí. Excepto los del presbítero y excepto el de votos públicos perpetuos de castidad. Esta potestad vale también para convalidar un matrimonio si existe el peligro también de la demora y no hay tiempo para recurrir a la sede apostólica al ordinario lugar, cuando se trate de impedimentos de los que puede dispensar. Es decir, que la Santa Sede tiene que perdonar, tiene que dispensar algunos. Bueno, dice, esto vale también para convalidar un matrimonio. Convalidar un matrimonio es decir, hacerlo válido. Ya están casados, hacerlo válido es decir que simplemente se dieron cuenta al final de un error y bueno, se convalida, o algo que no estuvo bien hecho, se convalida, es decir, se hace válido el matrimonio, ¿sí? El 1081, canon 1081, tanto el párroco como el sacerdote o el diácono, a los que se refiere, canon 1079, dice, han de comunicar inmediatamente al ordinario del lugar la dispensa concedida para el fuero externo y esta debe anotarse en el libro del matrimonio, es decir, se le dispensó de tal cosa a fulano de tal o fulana de tal y se anota en el libro de matrimonio donde se realizó la anotación del matrimonio celebrado, para que se anote ahí que se le dispensó, ¿sí? Porque tiene que quedar bien claro que no debe haber nada que les prohíba casarse, pero si hay algo que se puede prohibir, pero que se puede dispensar, más bien, algo que está prohibido, pero que se puede dispensar, entonces eso sí debe constar de que se dispensó, porque si no consta, ese matrimonio ante los libros, ante los documentos, es inválido. Y si no se dice nada, sigue siendo inválido, aunque no nos demos cuenta. Y si nadie se da cuenta del error, pues ese matrimonio es válido. Acuérdense que les había dicho a ustedes que goza del matrimonio en favor de derecho. Pero te tiene que revisar, hacer la minuciosa investigación para saber si es válido o no. Con esto no estoy diciendo, pónganse a buscar si su matrimonio es válido o inválido. Miren, si viven felices, ¿para qué le buscan? Ahí quédense ya, ¿sí? Si son felices, ya quédense así. No digan, que el padre está diciendo que no, ¿para qué? No estoy invitándolos a que se separen, estoy invitándolos a que vivan felices, a que se amen, a que vivan unidos para siempre. El matrimonio que hicieron antes, que por ahí hubo un error legal, por una cuestión de documentos, déjenlo así, si no tienen dudas, si ustedes están felices ahí en su matrimonio, ahí quédense ya, ¿sí? Claro que si algún día ustedes quieren, algún día se separan y eso, bueno, ahí sí les va a costar que investigar y le toca también al juez y a los testigos, pues, dar declaraciones sobre esto, ¿no? Pero esto es otro tema. En el canon 1082 dice, a no ser que el rescripto de la penitenciaría determine otra cosa, la dispensa de un impedimento oculto, concedido en el fuero interno no sacramental, se anotará en el libro que debe guardarse en el archivo secreto de la curia. No es necesaria la ulterior dispensa para el fuero externo, si el impedimento oculto llegase más tarde a hacerse público. Es decir, si ya se determinó que había un impedimento oculto, se le pidió la dispensa a la Santa Sede y la Santa Sede tardó en contestar, bueno, ya dice aquí, dice, se puede dispensar, ¿sí? Pero en cuanto llegue se anota de la dispensa, ¿sí? Y aquí. Bien. Vamos ahora a los impedimentos dirimentes en particular. ¿Cuáles son exactamente estos? En el canon 1083, parágrafo 1, dice, no pueden contraer matrimonio válido. Fíjense, no puede contraer matrimonio válido el varón antes de los 16 años cumplidos, ni la mujer antes de los 14 también cumplidos. Parágrafo 2. Puede la conferencia episcopal establecer una edad superior para la celebración lícita del matrimonio. Ya les dije. La Iglesia a nivel universal admite que se casen de 14 ella y de 16 él. A nivel universal. Pero en cada país, en cada conferencia, se determinan otras edades y normalmente se respeta la edad de cada país civilmente hablando. Por eso, la edad válida para casarse o lícita para casarse
es la que está determinada por la conferencia, y la conferencia normalmente siempre acepta la edad que está determinada por la autoridad civil. ¿Lo entienden? A nivel universal, si hay una ley que dice qué edad. Sin embargo, esa ley se puede modificar porque el párrafo 2 del Canon 1083 está dando esa oportunidad de que se puede cambiar la edad para la licitud del matrimonio. Pero dice que no se pueden casar a los que sean menores de 14 y menores de 16 años. Hombres, menores de 14 años, mujeres. No se pueden casar, no se deben casar. Está prohibido. Si lo hacen, ese matrimonio es inválido. Ahora, si este matrimonio es celebrado bajo esas edades sin dispensa del obispo, porque son impedimentos dirimente, es decir, son impedimentos que se pueden dispensar. Eso quiere decir dirimente, que se puede dispensar. Si este impedimento de la edad, es decir, si en esta conferencia, por ejemplo, de Estados Unidos dice 18 y 18, y alguien se casa de 17 a 18, al 17 no se le consigue una dispensa por escrito, no consta, no se notó en el libro de matrimonios que se le dispensó la edad, entonces es ilícito ese matrimonio, pero es válido. ¿Válido por qué? Válido porque la iglesia dice que 14-16, ¿sí? Es ilícito porque no cumple con la edad. ¿Y esto puede ser un problema? Claro que sí. Aunque no se permite en este país, porque en este país de Estados Unidos no te puedes casar por la iglesia católica, sin antes no te puedes casar por el civil. Pero en otros países sí se pueden casar por la iglesia católica, aunque no se casen por el civil nunca, ¿verdad? Sí se puede. Por ejemplo, México yo lo sé, que así es. A menos que haya cambiado en otros años, que no estoy allá, que haya cambiado la ley. Entonces, pero la conferencia episcopal sí puede cambiar la edad, ¿sí? En el canon 1084 dice: la impotencia antecedente y perpetua para realizar el acto conyugal, tanto por parte del hombre como de la mujer, ya absoluta, ya relativa, hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza. Párrafo 2. Si el impedimento de impotencia es dudoso, con duda de derecho o de hecho, no se debe impedir el matrimonio, ni mientras persista la duda, declararlo nulo. 3. Párrafo 3. La esterilidad no prohíbe ni derime el matrimonio, sin perjuicio de lo que prescribe el canon 1098. Entonces, hablamos aquí de la impotencia sexual. ¿Alguien que es impotente sexual se puede casar por la iglesia católica? Sí. ¿Debe casarse? No, no se debe casar. ¿Por qué? Pues porque no va a poder. ¿Para qué se casan? Para tener relaciones sexuales también. Entonces, si no va a poder cumplir con esta cuestión, pues no. Y hay quienes tienen impotencia sexual desde la mente, ¿eh? Y eso es una impotencia sexual. Va a decir el doctor, no, pero no es impotente porque sí puede. Sí, pero la tiene psicológicamente, entonces no puede con la mujer que se va a casar. Y si no puede tener relaciones sexuales con la mujer que se va a casar, ese matrimonio no es válido. Acuérdense que tiene que ser rápido y consumado el matrimonio, ¿sí? Entonces, que si es potente el hombre y la mujer también, porque hay mujeres también que no pueden tener relaciones sexuales porque no tienen vagina, porque no tienen por dónde, pues, en otras palabras, o porque tiene estrechez y no puede recibir nada, es un problema. Pero si puede ir al doctor y la puede curar y le pueden ayudar, bueno, bendito sea Dios, se curó, ¿sí? Y con eso se puede y el matrimonio es válido. Pero si el hombre no puede, y el poder, hablamos de introducir el miembro varonil, ¿sí? En la parte reproductora femenina de la mujer, y que el hombre pueda descargar ahí su semilla, ¿sí? Dentro de la mujer, sin ayuda de pastillas, sin ayuda de máquinas, sin ayuda de nada. Tiene que ser natural, ¿sí? Así, el que puede introducir su miembro varonil en la vagina de una mujer, entonces hablamos de que es potente y además que puede eyacular dentro su semilla. Entonces, ahí hablamos de una relación, un acto conyugal como es debido, natural. Que toma pastillas, que te está poniendo otras cosas para poder hacerlo, eso ya no es natural y eso no está permitido. ¿Sí? Así. Van a decir, padre, ¿y todos los viejitos que ya no pueden? Bueno, eso ya se entiende. Ya se casan de 80 años, de 90 años.
Bueno, pero ellos ya entienden que es otra cosa. Pero mientras están jóvenes, porque a ellos no les podemos exigir siquiera que tengan hijos, ¿cómo? ¿Sí? Pero mientras estén jóvenes se exige esta cuestión. Pero incluso si un matrimonio de esa edad, de 90 años, de 80 años, se quieren casar y al final ella se queja porque él no puede, o él se queja de que ella no se deja o que no quiere, perdón por lo que estoy hablando, pero es la verdad. Si no se puede, entonces hablamos aquí que se puede procesar este matrimonio de rato no consumado. ¿Sí? La esterilidad, que no pueden tener hijos, eso no es problema. Eso no es problema. El matrimonio es válido, aunque no puedan tener hijos. La esterilidad no hace inválido el matrimonio. La esterilidad, cuando tú no sabías, pero si tú sabías que eras estéril y no dijiste nada, ese sí es un problema y ahí sí hablamos de un posible caso de nulidad matrimonial. ¿Sí? Entonces, dice el impedimento dudoso, es decir, con duda. Mientras tengan dudas, bueno, pues no hay problema, síganlo haciendo mientras haya dudas. Pero si consta, dice, sea hombre o mujer, sea absoluta, sea relativa, absoluta nunca puede. Relativa puede por ratos, puede por momentos. Y hablamos de relativo, de que quizás no puede con la esposa, pero puede con la secretaria. Estamos hablando aquí entonces de cuestión psicológica y entonces para el matrimonio, para la mujer, pues claro, pues va a ser inválido. Es nulo. ¿Por qué? Porque con su mujer no puede, pero con la secretaria sí puede. Entonces el hombre está mal de la cabeza. No, no está mal. Simplemente que está enamorado de la secretaria más que de la mujer. Y está hablando así, como poniéndoles ejemplos a ustedes. ¿Sí? Bien. Hasta aquí me voy a quedar ya. Ya estoy viendo que estamos avanzados, pero no puedo dar más, porque son más temas más grandes. Continuamos, me quedo en el canon 1085 para la próxima clase. Sí. Bien, voy ahora a escucharles, a leerles, perdón, en sus preguntas, qué preguntas tienen. ¿Sí? ¿Qué preguntas tienen aquí ustedes? Sí, ¿qué preguntas tienen? Y preguntas. Pues buenas tardes a todos, pero bendiciones para todos. María Villaverde dice, dos hermanos se casan, quiero entenderlo así. A ver. Dos hermanos se casan, una bien casada, con el tiempo se muere, y la otra hermana se casa bien casada con el cuñado es permitido. Ah, ya te entendí. Dos hermanas, una se casa, sí es permitido porque ya es viudo. O sea, mientras sea viudo y la viudez conste que no la mató ni él ni la hermana, sí es permitido, porque es viudo. Y mientras sea viudo, pues ya está viudo, no hay nada. Acuérdense que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Si alguno de los dos ya murió, naturalmente hablando, pues ya se puede casar. No se ve bien, por nuestras costumbres, no se ve bien, pero es aceptable legalmente, no hay nada que lo impida. Dice Carla, me confunde porque hay cláusulas sobre la impotencia y lo que comenta, si las relaciones sexuales para la iglesia es un pecado, es de pecado original. No, Carla, jamás se ha dicho que las relaciones sexuales sean un pecado. Jamás, no sé de dónde sacaste esto. Las relaciones sexuales no son un pecado dentro del matrimonio por la iglesia. Fuera de la iglesia sí es pecado, ¿sí? Pero en el matrimonio por la iglesia las relaciones sexuales son permitidas y santifican al matrimonio. ¿Qué más? Sí, la respuesta está ahí. Así que las relaciones sexuales son permitidas y son exigidas dentro del matrimonio por la iglesia. Fuera del matrimonio por la iglesia, sean solteros, sean con un casado o con una casada, pero no son casados ellos, es adulterio. Pero si tienen relaciones sexuales solteros, allí es pecado. Sí, allí es pecado. Pero casados por la iglesia, no es pecado.
está permitido. Adelante. Más bien, eso lo santifica. Fíjense, es parte de la santificación del matrimonio. Interesante la clase, muy clara también, específica. Ok, gracias. Muy interesante. Bien. Creo que no tienen preguntas. Yo pensé que iban a tener muchas preguntas y porque pues, como es el tema del matrimonio, a ustedes les compete más porque se supone que saben más de esto, ¿no? Pero bueno. A ver, Carla dice, si es viuda es pecado. Otra vez, si es viuda ya está soltera. ¿Sí? Y si es soltera y tiene relaciones sexuales, claro que es pecado. O sea, esto es muy claro. El pecado de relaciones sexuales es a todos aquellos que lo hagan si están fuera del matrimonio por la iglesia. Es decir, solamente al matrimonio por la iglesia le está permitido tener relaciones sexuales, sí. Y eso no es pecado. Fuera del matrimonio por la iglesia, sí es pecado. Seas viuda, seas soltero, ¿sí? Si eres casado y lo haces con una soltera o con un soltero, dependiendo, es pecado. Si estás casada y lo haces con un soltero o una soltera, pues es pecado. ¿Sí? Bien. Pues hay preguntas, pero la pena... No, adelante, pregunten. Se supone que para eso estamos, para esto dando la clase, para ayudarles a ustedes. Así que con mucho gusto, pregunten, escríbanlo, o mándenlos por inbox, ¿verdad? Al inbox de aquí de la página de Juan Diego, y ya yo la próxima clase las contesto. No digo el nombre, mándenmelo, padre, no, me tuve pena hacer esta pregunta, ya la leo yo y te la contesto para la próxima clase sin decir el nombre, en caso de que tengan pena. ¿Sí? Bien, pues si no tengo más preguntas que contestar, espero que den compartir a estos videos de clases de Derecho Sacramental o curso de Derecho Sacramental, que lo hago con mucho gusto, pero la idea es alcanzar a más personas lo que más se pueda. Lo estoy subiendo también al YouTube, al canal de YouTube de la misión de YouTube. Ojalá que ustedes se puedan suscribir todos. Se suscriben con el correo de Gmail o de Google, ¿sí? De tal manera que podamos tener más suscriptores. Y bueno, pues esto ayuda más para nosotros mismos, para la evangelización. No es para mí, es para todos, ¿sí? Entonces, soy el padre Javier Castrejón. Tengo la especialidad en Derecho Canónico. Estoy trabajando en esta diócesis de Raleigh y con mucho gusto estoy presentando para ustedes estas clases de Derecho Sacramental. ¿Okay? Espero que las puedan compartir entre ustedes y recomendarla no por mí, sino por lo que pueden aprender las personas que lo puedan ver. Si tienen alguna duda, me lo pueden mandar incluso por inbox, repito, o lo pueden escribir también en la página de YouTube, en los comentarios, pregúntenme y ahí les contesto. ¿Sí? Ahí les contesto. Ustedes ven, me han preguntado personas en YouTube, en el canal de YouTube, debajo del video, me han hecho preguntas y se los contesto ahí las preguntas. ¿Okay? Bien, les voy a dar la bendición. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias.